Bueno, estamos acá ubicados en la Plaza San Ignacio de Loyola, frente al busto de Don Ignacio Luque, quien fuera uno de los primeros que empezaron a escribir la historia de nuestra localidad. Y por eso, Nati, venimos a consultar a alguien que sabe sobre el tema, que es una profesora de historia de nuestra localidad, la profesora Gabriela Martínez. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. Buenos días. Bueno, no, chicos, muchas gracias por la invitación. Por favor, no la recibimos en casa, pero bueno, aquí estamos en uno de los lugares más lindos de nuestro pueblo, así que ameritaba la situación para traerla hasta aquí, Tierra de usted, Nati, ¿no? Tierras. Y ya vamos a charlar sobre eso también, porque es tierra de usted en Yo creo que, claro, en varias formas. Bueno, Marce, nosotros, viste, nos encanta chismear. ¿Cómo se empezó a desandar esto? ¿Cómo surge el origen? ¿Cómo se da el origen de nuestro pueblo? Porque la verdad que hay muchas historias y muchas partes de esta hermosa historia para llegar al Luque que somos hoy. Así que bueno, Gaby, contanos cómo se empezó a desandar este camino. Bueno, el tema que hoy nos convoca, que es el cumpleaños de nuestro pueblo, por ahí un poquito, mucho se habla de la fundación del pueblo, me gustaría aclarar un poco ese punto. El contexto fundacional no existió en lo que es el pueblo de Luque, sino que es un pueblo que fue surgiendo de manera espontánea. La fundación en sí es una ceremonia que tiene que ver con la etapa colonial. Nosotros el antecedente más cercano que tenemos es Villa del Rosario, que sí fue fundada en el año 1798 por quien después fuera el virrey Sobremonte. Pero Luque en sí no fue fundada, fue surgiendo. Y tiene que ver con el contexto internacional y nacional del momento. Como que se fue dando, ¿no? Todo muy paulatinamente. Se fue dando, exactamente. ¿Y qué pasaba a nivel mundial, Gaby, en ese momento? ¿Y por qué, bueno, empieza a escribirse esta historia acá en Luque? Bueno, todo tiene que ver con todo en la historia, siempre es así. En el contexto internacional estábamos viviendo lo que se conoce con el nombre de División Internacional del Trabajo. La Argentina se inscribió en ese modelo como agroexportadora, es decir, productora de productos agrícolas y vendedora al exterior de esos productos agrícolas. Entonces, explotar las tierras fértiles era el boom del momento. Con esa idea fue que los Minetti se instalaron hacia el sur de lo que hoy es nuestra localidad, fundando la colonia Minetti, creando la colonia Minetti, que luego se llamó Plaza Minetti también, y que era realmente un pueblo. Fue a comienzos de siglo realmente un pueblo. Y hubiese sido el pueblo de Luque si no hubiera sido porque no lograron los Minetti que el ferrocarril pasara por sus tierras, cosa que sí logró este señor, Don Ignacio Luque, que tenía muchísimas influencias políticas en el momento y logró que el tren pasara por sus tierras, pero sus influencias las movió también favorablemente a los Minetti y él consiguió que el tren pasara por el límite entre las tierras de uno y otro. Por eso, donde hoy tenemos las vías del tren, hacia el sur, es lo que en los primeros tiempos se llamó el pueblo Minetti, hacia el norte, el pueblo Luque, y bueno, también tenemos el pueblo Ruiz hacia el oeste, que también fue un personaje importante. Bien, o sea que fueron 3 personajes en la historia básicamente de nuestra localidad desde aquellos inicios. Exacto. Y Gaby, ¿y por qué entonces celebramos el 19 de noviembre el origen de nuestra localidad? En realidad se sabe que antes de 1910 ya Luque estaba poblado, ya había casas, ya vivía gente, ya había negocios. Esto Luque, este Luque. Ya vivía gente, ya había casas. Se toma la fecha 1910, porque hay que tomar siempre una fecha referente, digamos así, porque en una investigación que encargó la municipalidad hace unos años atrás, encontró el documento más antiguo que hay, la escritura más antigua que hay, donde se menciona bajo el nombre Luque a esta región, con esa fecha, 19 de noviembre de 1910. Por eso se tomó esa fecha. En realidad se sabe que desde antes ya estaba Luque, ya existía. Ya existimos desde antes, Marci. Mirá, llegarnos a convertir en lo que somos hoy. Y la verdad que sí, muy importante el tema del ferrocarril. Es muy Se cuentan tantas historias de esa zona y bueno, yo tengo la posibilidad de vivir tan cerquita de ahí que la verdad que tiene tanta historia, es tan cargado y vos te pones a pensar todo de la mano de la economía, ¿no? Que éramos una súper, no vamos a decir potencia, pero debemos haber estado cerca en esa ¿Cómo época, será ¿no? así? Que imagínense que la gente se movió desde la Plaza Minetti 5 kilómetros hacia el norte por el ferrocarril, porque el ferrocarril traía vida, traía trabajo, traía movimiento, traía prosperidad. Y así fue decayendo la Plaza Minetti, justamente. Quedó como una colonia agrícola, nada más. Exacto. Gaby, una pregunta sobre el tema de aquellos comienzos. ¿Cómo? Porque este concepto de plaza es interesante remarcarlo. ¿Qué había en ese momento? ¿Qué había en ese lugar? ¿Y qué empezó a haber acá, en esta parte, en este lado del charco, digamos? Bien, hacia comienzo del siglo, hacia 1901 más o menos aproximadamente, la Plaza Minetti era un pueblito. Había una escuelita, por ejemplo, había una subcomisaría
No había autoridades municipales Claro. como las conocemos hoy en día, pero la subcomisaría cumplía más o menos esa función y dependíamos del jefe departamental, que casualmente por esas épocas era este señor. Mira. Por eso les hablo de la Bien, influencia cuando él dice que está tenía. todo relacionado. Todo tiene que ¿Iglesia, ver no? con todo. ¿Iglesia? Sí, la iglesia, La que todos obviamente, conocemos, que sí. todavía queda. Todavía queda algo. Todavía queda, sí, está un poco deteriorada, pero todavía existe. Esa iglesia estaba bajo el patrocinio de San Bartolomé. Ujú. En aquel momento, obviamente haciendo honor a don Bartolomé Minetti, el papá de los colonos precursores. Y ya más llegando a la fecha 1910, 1908, cerca de la fecha Ujú. del origen de Luque, al menos de esta fecha, Gaby, ¿qué había acá de este lado del charco? Y bueno, ¿Un cuando ya se ferrocarril? ¿Qué sabe más? que se va a establecer el tren, ya se empiezan a establecer gente, a hacer casas, a poner negocios de ramos generales. Los primeros van a ser de ramos generales. Talleres para arreglar chatas, para arreglar los primeros automóviles de la época, que ya había algunos. Comienza a hacerse el pueblito, digamos así. Y Qué en lindo cua- todo entorno, pero Sí. mirá lo que nos hemos ampliado, ¿no? Porque hoy, para el punto cardinal que mires, Sí, sí, Luque totalmente. ha crecido, ¿no? Más allá de, bueno, obviamente que el ferrocarril ya no está en funcionamiento, pero creció para todos los puntos y es maravilloso. Gaby, y en cuanto a la parte más política de esta ya organización de la municipalidad, ¿quién fuera aquel primer intendente? ¿Cómo se elige? ¿También se elige democráticamente? ¿Cómo fue aquel comienzo? La municipalidad como tal en Luque existe desde 1925 recién. Ah, mira. Antes de eso existían comisiones municipales o comisiones de fomento que se les solían llamar, que eran agrupaciones de gente del mismo pueblo que se las proponían, los vecinos los proponían y eran autorizadas por el gobierno. ¿Sí? Entonces tuvimos desde 1917 aproximadamente comisiones de fomento y recién en el 25 la primera municipalidad. El primer intendente fue don Miranda, Claro. fue Ahí- nuestro ahí primer aparece el intendente nombre. municipal. Mira Exactamente. qué bárbaro, ¿no? Cómo hemos crecido, la verdad. ¿Cuánta historia? Increíble, ¿no? cuánta Cuánta historia. Y bueno, y hablando de historia, Hablando de eso historia. trajo para mostrarnos, porque obviamente los que queremos incursionar y saber un poquito más en detalle de toda esta historia, hay muchas Algunas fuentes. recomendaciones Ujú. bibliográficas. Sí. Para ampliar Primeramente, un poco lo que nos contó Gaby, acá exacto. está. Primeramente de Guamache Luque, que es un libro, el que tengo yo es edición 2009, pero hay otros anteriores. Es un libro escrito por historiadoras que no son locales, pero han remitido a fuentes locales. El valor de este libro es que tiene muchísima fuente documental. Hay muchas referencias bibliográficas, remite a documentos que están asentados en el gobierno de la provincia, entonces tiene mucho valor documental. Tiene más un valor entrañable, el de nuestro primer historiador, don Tomás Cuello. Él lo que cuenta son anécdotas, decires, va hilvanando historias de cosas que él recuerda, que él sabe, que le contaron, etc. Y por último, estos dos, que pertenecen a mi colega y amiga Mirta Oliva, fue hecho con motivo del centenario de Luque, en 2010, y también tiene historia oral, recoge comentarios y tradiciones orales, y cuenta la historia de la municipalidad en sus 80 años, desde, aquí menciona precisamente la fecha, 1925 a 2005, que fue cuando se editó ese libro. Es la historia de cómo fueron el proceso, digamos así, de intendentes en nuestro pueblo. Qué lindo, y tiene mucha Hay más, ilustración, seguramente ¿no? hay Mucha más ilustración, libros, debe pero ser estos son los increíble. que yo tengo y a los que yo apelo siempre que tengo alguna curiosidad o duda sobre nuestro pueblo. Gaby, ya para ir cerrando, ¿cómo lo viven también los chicos? Porque bueno, sabemos que Gaby es profe de historia en un instituto secundario. Contanos cómo viven ellos esta cuestión histórica de nuestra localidad, cómo lo han vivido, si se interesan, qué ocurre en sus cabecitas. Sí, les gusta, les interesa, lo conversamos. La mayoría, yo digo, van pasando las generaciones y ya hay muchos que ya no tienen abuelos Claro. muy grandes, digamos, son chicos que a lo mejor sus abuelos son muy jóvenes, entonces no tienen a dónde apelar para Claro. que les cuenten anécdotas o les digan cosas. Pero bueno, les gusta, les interesa. Años atrás solíamos hacer una bicicleteada, de la cual Marcelo fue protagonista en su Un montón de momento, años. una bicicleteada a la colonia Minetti. Sí, yo me acuerdo que también yo soy más veíamos- grande que vos, pero yo también veíamos fui. la iglesia, veíamos el casco de la estancia, que ya no está, lamentablemente. Lindo, es interesante. La verdad que Luque, yo creo que, si bien ha crecido y se ha desarrollado un montón, siguen puntuales los detalles, por ejemplo, la réplica del Palomar, Exacto. el ferrocarril, que aún gracias a Dios lo tenemos, como que son, yo creo que reliquias Sí. que por suerte marcan Bueno, esta historia, y a ¿no? mí me toca muy especialmente, porque yo soy profesora, soy docente en el IP 300 Plaza Minetti. Claro. Nuestro nombre hace honor y hace referencia precisamente a aquel origen histórico de lo que hoy es Luque. Entonces, a nosotros nos toca mucho más de cerca todavía y lo recordamos más y lo decimos más y lo mencionamos más y lo llevamos en la insignia de nuestro, en el Totalmente. escudo de nuestra institución, así que bueno.
Interesante. Bueno, Gaby, la verdad, muchísimas gracias por este espacio. Sabemos que lo que generó en vos, así que muchísimas gracias por tu espacio. Ya lo vamos a llevar a nuestro living también vamos a charlar de otra cosa. Muy interesante lo que nos contaste, muchas gracias por toda la investigación. Sabemos que se preparó mucho Gaby también siguió investigando también para venir aquí a este espacio, así que gracias Gaby de corazón. Muchas gracias. Por Muchas venir hasta gracias acá a ustedes. Gracias por hacer ameno el momento. Gracias a vos. Bueno, Nati, hay aún con viento. Pero aún está con lindo, como que cuando para el viento está divino, pero bueno, hermosa Nosotros la ahora, nota. Nati, vamos a una tanda muy cortita porque seguimos desandando esta historia del aniversario de nuestra localidad. Vamos a nuestros orígenes, ya venimos.